lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:06. Saludamos al doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Le tenemos a los tiempos, doctor Saquicela, en nuestros micrófonos. No vamos a hablar de entretelones, pero ha sido muy difícil conversar con usted. En todo caso, le damos la bienvenida y tenemos el gusto de poder discutir, debatir, como siempre lo hemos hecho, de manera abierta la situación del país. Quisiéramos iniciar por su decisión. Esa decisión que entendemos es definitiva y debería ser definitiva, de dejar la administración de justicia. ¿Por qué se dio? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar aquí para conversar y bueno, pues a las órdenes en futuras ocasiones. Yo estuve vinculado al sector justicia aproximadamente unos 18 años. Recordar brevemente que fui fiscal de Cuenca, luego me fui a Quito porque concursé y gané el concurso para ser conjuez de la Corte. Entonces en la Corte he sido conjuez, luego fui juez, fui presidente de la Sala de lo Penal y presidente de la Corte Nacional de Justicia, presidente titular electo por unanimidad. En la Corte estuve 9 años y medio. Dos ideas fundamentales. Primero, yo considero que justamente la experiencia de la Corte de presidir un poder del Estado y estar en las más altas esferas del poder público me permitió conocer sobre el país, pero al mismo tiempo sentir las limitaciones, porque uno quiere transformar, uno quiere aportar al país y no lo puedo hacer desde la Corte, porque sencillamente no tengo atribuciones para aquello. Yo presidí el Consejo Consultivo de Relaciones Exteriores del Ecuador, fui parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado y me daba cuenta del problema de la inseguridad, la criminalidad, la destrucción de la democracia, de la institucionalidad, la necesidad de reformas legales. Además, mi especialidad es la criminología, el derecho penal, doy clases en varias universidades sobre estas materias. Entonces, todo esto me hizo conocer la realidad del país y sentir la necesidad de aportar. Pero como digo, no puedo hacerlos de la Corte porque no tengo atribuciones. Y ya lo más personal, yo soy de las personas que no me aferro al cargo. Es un cargo al que llegué con mucho esfuerzo, una alta función. Me faltaba todavía un periodo de cerca de 3 años, pero yo consideré que cumplí mi ciclo. Yo cumplí mi ciclo vital, mi ejercicio profesional. Creo que era suficiente. Ha sido 18 años en el sector justicia y creo que cumplí a cabalidad. Ahora, doctor Saquicela, usted nos comenta que esta experiencia le ha permitido ver la realidad del país, una cruda realidad, además en los últimos años en los que la justicia ha estado directamente involucrada. Creo que todos hemos sido testigos, el país es testigo de lo tan venida menos que está la justicia en el país, involucrados en actos de corrupción, investigados, una gran cantidad de jueces, la aparente intromisión también del narcotráfico, de la narcodelincuencia en la justicia del país. Todo esto, usted nos dice que desde la Corte no se podía hacer mucho o se podía hacer muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía hacer nada porque no tenemos atribuciones. Porque no tenemos ¿está en manos de la Judicatura? En una buena parte del Consejo de Judicatura, pero mucho más. Y me parece que vale explicar. Primero, así mismo existen muchos problemas de la justicia. Y en mi opinión tiene que ver con algunos aspectos. Uno, obviamente el crimen organizado y la corrupción que penetra las instituciones del Estado. Dos, el modelo institucional. El Consejo, la Judicatura, siempre metiendo manos en la justicia. La política, siempre metiendo manos en la justicia. Entonces, desde la Corte, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Administrar justicia. Y en mi caso, cuando presidente de la Corte, yo fui mucho más allá. Por eso fui un presidente muy notorio en todo el país. Por eso se puso celoso conmigo el poder político y me quiso destituir y suspender. Porque estaban acostumbrados a que presidente de la Corte. Al presidente de la Corte sometido al poder político, como la época de Correa, debo decirlo, revise las posiciones de los presidentes de las Cortes. Y sometido al presidente o al Consejo de la Judicatura. Entonces, yo creo que precisamente hay que transformar, entre otras cosas, la justicia y una reforma institucional. Solo por citar brevemente, uno de mis planteamientos es la reforma constitucional, que plantea la desaparición del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tanto daño
han hecho a la institucionalidad del país. Eso puede hacerse vía una reforma constitucional, no necesita una consulta popular o, digamos, yendo más al extremo, una constituyente. Yo creo que podría ser por consulta, pero mi planteamiento es desmontar la Constitución del 2008. Es decir, para que exista una reforma constitucional profunda, sí se hace necesario una asamblea constituyente. Han habido consultas populares que han reformado algunas leyes o la norma constitucional, pero ni de lejos pensar en que sea una profunda reforma constitucional. Yo creo, por ejemplo, en 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Los otros poderes, los 2 consejos antes mencionados, ¿para qué han servido? Para estar al juego de la politiquería con los gobiernos de turno o con los asambleístas. Por eso sucede lo que sucede en la función judicial, por la metida de manos del Consejo de la Judicatura, las polémicas de los nombramientos de los presidentes, hoy mismo en la Corte Nacional, con poquísimos jueces titulares, con presidentes transitorios de la Judicatura, de la Corte Nacional. O sea, se ha destruido la Su institucionalidad. propuesta sería entonces una constituyente, avanzar a una constituyente. Mi propuesta es una constituyente. ¿Por qué? Porque es la única forma de desmontar la Constitución de Montecristi, que desde nuestra opinión es un error histórico en el país y que incluso permitió leyes excesivamente garantistas pro delincuencia. Eso es lo que permitió que penetre el narcotráfico y el crimen organizado en el país. Y si no, preguntémonos, ¿qué permitió? O sea, antes en el Ecuador no existía este tipo de criminalidad. ¿Por qué vinieron acá? ¿Por qué el narcotráfico? O sea, ¿por qué? Por las leyes que facilitan, por el sistema político que facilita y por la impunidad. Entonces no basta, en nuestra opinión, en forma categórica, no basta combatir la delincuencia a través del trabajo policial. De acuerdo, es necesario, lo vamos a hacer, de acuerdo, pero no es suficiente. Se tiene que mirar al problema de la inseguridad de forma global. Bien. Otra perspectiva es parcial y muchas veces demagógica. Antes de profundizar en lo que sería su propuesta presidencial, doctor Saquicela, yo quisiera insistir en el tema de este paso que da usted de la justicia a la política, retorno debería decir, pues recuerdo sí, así es. Años a usted le conocí, nos conocimos hace muchísimos años cuando usted daba sus primeros pasos en política, así fue concejal, me parece consejero también. Concejal. Por Izquierda Democrática, está muy claro, y usted entonces todavía, me parece, era estudiante de Derecho. La primera vez que fui concejal era estudiante, tenía 25 años. De Derecho, ya. Entonces usted retorna a los 40 años, poco más o menos, a la política. Explíquenos de esta parte, pues hay ciertos oficios, ciertas profesiones en el mundo que se los ve incompatibles con la política. Depende mucho, además, de cada país. En Estados Unidos vemos medios de comunicación comprometidos con una línea demócrata, otros republicana muy abiertamente. En Ecuador se pregona en buena parte del mundo occidental la independencia del periodismo, que no debería mezclar la política, el activismo político con esta delicadísima misión de comunicar. Y lo propio se piensa en muchos casos con la justicia. Vuelvo a Estados Unidos, donde hay jueces demócratas y republicanos, pero son otros sistemas. Algunos de elección popular. En Ecuador, la decisión tomada por usted ha sido objeto ya de críticas. Hace 2 o 3 días estuvimos con una destacada analista, Selene López, quien está realizando su PhD en política en Tokio, y criticó fuertemente su decisión. Le señaló como el juez y parte Iván Saquicela. Y sugería ella que a lo largo de su carrera usted ha venido tomando decisiones matizadas, con un interés, con una carga política. Y lo propio hizo Emma Tapia, compañera suya, entendemos, en la Corte Nacional de Justicia, jueza que hizo noticia, esto en un paréntesis, por ese polémico habeas corpus que trató hacia Wilman Terán. Ella le criticó fuertemente en un programa periodístico reciente, señalando que había conversado con usted intensamente en forma privada cuando eran compañeros sobre el direccionamiento político que usted venía dando a sus decisiones, y dice, al fin se quitó la careta. No ve mucha gente bien el hecho de que un juez
un presidente de la Corte Nacional de Justicia dé ese paso hacia la política. Y allí el último ingrediente que le pongo en este comentario y pregunta es si es que este paso es definitivo. Si usted no gana la presidencia de la República, ¿va a volver a las Cortes? Empecemos por el final. Definitivamente no, yo no voy a volver a absolutamente nada de la función judicial. Créase que respeto muchísimo los criterios que se han expuesto, voy a dar el mío y me siento muy contento de saber que soy una persona tan luchadora que rompe ciertos esquemas y paradigmas, sobre todo errados. Mire, yo escuché a una jueza decir: yo sé solo de derecho y solo me encierro en las audiencias. Es una persona que ignora, no quiero calificar. ¿Sabe qué? Existe una cercanía enorme, sin extenderme y sin ser muy conceptual en un lenguaje sencillo. ¿Sabe qué es el Estado? El aparato jurídico político. ¿Sabe qué es el poder judicial? Un poder del Estado, para frenar los abusos de los otros poderes del Estado. ¿Sabe qué significa el derecho? La regulación de la política regida en normas jurídicas. Un juez que no sepa eso es indigno de ser juez, no sabe de derecho. Pero de otra parte, y más allá de lo conceptual, mire, yo entiendo que puede haber criterios y los respeto mucho. Yo creo sencillamente lo siguiente. Primero, nunca en mi función desde fiscal hasta la actualidad he estado vinculado a ninguna organización política ni hecho política. Dos, quienes dicen eso, como por ejemplo esta analista, esta PhD que usted dice, pues realmente no le conozco, con todo respeto. Si es una académica, no hable de suposiciones. Pues. A ver, ahí están mis sentencias. Por ejemplo, la sentencia del caso Sobornos, ¿es una sentencia política? Quien diga eso tiene una inclinación a favor, pues. Yo cumplí mis deberes. Ahí están las sentencias, cumplí el derecho. Fui el juez mejor evaluado. Siempre llegué como concurso de posición y méritos. He cumplido mis funciones. Claro que es incompatible. ¿Incompatible qué, pero? El momento que puede existir una condición de juez con la condición política es incompatible, pues. Pero o sea, natural. no hay duda, doctor Saquicela, de que la política es parte de la vida. Es más, las leyes, las normas, las constituciones se construyen en una coyuntura política, en una coyuntura social, pero si nos preguntamos cuáles son los límites de esta participación o de este involucramiento, de esta injerencia de los poderes políticos, de los poderes económicos, de los poderes delincuenciales y delictivos en el contexto de la justicia, porque vemos que vemos las decisiones de los jueces. Usted habla personalmente de sus sentencias, algunas cuestionadas, otras quizás no, pero vemos cuáles han sido y cómo se han dado estas decisiones entre gallos y medianoche, mientras unos procesos toman años, otros se resuelven en 2-3 horas. Entonces, ¿cuáles son los límites? Bueno, pero justamente, mire, por eso la norma constitucional a mí me parece muy acertada. ¿Sabe cuál es el límite? El límite es justamente que un juez, mientras es juez, no puede estar en política. Y la cuestión es muy acertada, ¿sabe por qué? Yo he renunciado con 6 meses de anticipación, medio año. Es decir, la norma justamente ¿qué prevé? Primero, no limita los derechos, porque no tiene por qué hacerlo. Hay conceptos ahí. Y luego, con la debida anticipación. En definitiva, en concreto, esta inquietud que pueda plantearse puede querer sugerir de que yo haya actuado políticamente, pero no hay tal, pues, porque ahí están mis decisiones y están mis sentencias que han sido revisadas, que han sido impugnadas, he sido evaluado 3 veces como fiscal, como juez y como juez, y en todas obtuve la mejor evaluación. En la Corte Nacional fue el juez mejor evaluado, en todo. Revisaron mi patrimonio, revisaron mis decisiones, revisaron el régimen disciplinario, en todo. Ahí están los hechos, más allá de especulaciones. Luego decirle algo, una reflexión muy importante. Yo escuché, y no quiero polemizar en nada, pero además le respeto como amigo a un candidato asambleísta de aquí de la SUAY decir algo similar. Dijo, ahora los jueces pasan a ser candidatos a presidencia de la República. Como quien dice, ¿cómo la justicia se mete en la política? ¿Sabe qué reflexión le hago a él y a otros? Los políticos son los que han metido las manos en la justicia. Los políticos. ¿Sabe que es necesario? Que quienes hemos estado en el sector justicia,
que renuncio de forma irrevocable con 6 meses de anticipación, que nunca más volveré a la función judicial y que conozco la metida de manos de la justicia, de los políticos, podamos enfrentar. Ahora, Esa es la lógica. Doctor Saquicela, pero por ejemplo hemos visto... Pero ¿cuál es la provisión que yo tengo, Rosana, pero, para por ejemplo, participar? pero recordemos cuando usted estaba en la No, pero presidencia dígame, ¿cuál de es la Corte? provisión que yo tengo? No, ninguna. Entonces. Yo me refería, por ejemplo, cuando usted fue presidente de la Corte Nacional, se habló de esta reunión que usted mantuvo con el presidente de la Asamblea Nacional, con un asambleísta social cristiano. ¿Eso es correcto, que un presidente de la Asamblea se reúna con políticos, con el presidente de la Asamblea, en el contexto de alguna coyuntura política puntual? 2 cosas sobre eso, y qué bueno que me pregunte, Rosana, porque tenga la certeza que usted me va a decir, y los oyentes, que tengo la razón. 1, yo me he reunido con varias autoridades del Estado y públicamente en un montón de temas, de modo que no son reuniones privadas, son reuniones dentro de No tuvo nada que ver con la judicatura en ese momento. ¿A qué se debió esa reunión? Ya voy a responder y le voy a decir sobre la judicatura. En primer lugar, las reuniones no tienen nada que ver con temas políticos o personales, sino con temas institucionales. Déjeme decirle que en esa época, justamente los políticos pretendieron decirme que era correísta, ahora resulta que soy anticorreísta. Tal cual usted sonríe, causa gracia. Y de Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, averigüe, Rosana, no es ni primo en 4º grado, no lo es. Y inventaron los primos y los primos, incluso algunos penosamente, algunos periodistas, militantes políticos. Pero esa fue una época contemporánea a una verdadera conspiración que se hacía en contra del gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, si usted habla de eso, entonces justamente lo que decía Rosana, ahora vamos a un segundo componente. Le decía Ahora Rosana, se hablaba que usted estaba gestionando votos para la destitución o no de los vocales de la ya, judicatura. ya voy a eso. Verá, claramente, esos vocales a las que quizá ustedes hipistamente defienden son los que están procesados penalmente. ¿Quién tuvo la razón? No hay una defensa a los vocales, Bueno, estamos comentando los hechos. Pero hay una posición. Estamos comentando los hechos. De acuerdo, pero el comentario lleva implícito una posición y está bien, es un diálogo, es un debate. Solo le estoy diciendo que yo luché, en concreto, mire, yo luché contra ese Consejo de la Judicatura. ¿Quién tuvo la razón? Ellos hoy están procesados penalmente y fueron enjuiciados por la Asamblea Nacional. Le habíamos comentado pero que yo el luché contra eso. diálogo va a ser sumamente corto, lamentablemente. No hay problema. Y nos comprometemos a tener uno más dilatado. Yo también. Tenemos, Dios mediante, unos pocos minutos a la señora vicepresidenta de la República. Y es un diálogo que no podemos perdernos realmente. Hemos buscado mucho conversar con ella. Pero quisiera preguntarle a usted un tema concreto. ¿Está usted de acuerdo en que la justicia ecuatoriana se encuentra en uno de los peores momentos de la historia contemporánea? Estoy de acuerdo. Y es por metida de manos del Consejo de la Judicatura. ¿Qué grado y de por eso hay que transformarla? ¿Tiene usted o se siente, Ninguna. tiene usted en esta situación? No se asigna a usted ninguna responsabilidad, pues contemporáneamente con esta situación en la que usted era presidente de la Corte Nacional de Justicia, estaba el señor Muentes manipulando a la justicia en esa importantísima corte de la provincia de El Guayas. Y según, nuevamente cito a la jueza Tapia, usted es uno de los jueces que nombró a Wilman Terán. Ella dice que estuvo con calamidad doméstica y no estuvo presente. Verá, yo le voy a hacer llegar un oficio en donde la jueza, ya no quisiera referirme a mis compañeros, ya no estoy en la corte. La señora jueza hoy es vista en el país como correísta. La señora Tapia. Por supuesto, ella ha dado un habeas corpus seriamente cuestionado y está siendo investigada. Yo le puedo hacer llegar un oficio. Cuando yo era presidente de la Corte, ella me pedía por escrito y me exigía que se le reciba a Wilman Terán. Aquí yo le cuestioné en el pleno de la Corte para que sea escuchado y no se le retire la confianza. Su hijo trabaja, dado el cargo por Wilman Terán, en el Consejo de la Judicatura. Dígame quién, Gustavo, actúa contrariamente a la ética. Luego decir que mi función como presidente de la Corte, Rosana, Gustavo, en buena parte lo reconozco y lo explico brevemente. Sí recibí cuestionamientos, había problemas de mi contra, pero quiero decir por qué.
porque yo luchaba contra los consejos de la judicatura que metían manos en la justicia. Pero hoy tengo la razón. Fausto Murillo está censurado, Juan José Murillo está procesado penalmente censurado, María Isabel Barreno está censurada y tiene proceso penal. ¿Sabe por qué? Por tráfico de influencias, justamente de ese juicio político que metieron manos en la Corte y en la Asamblea. Rosana, ¿quién tuvo la razón? Wilman Terán, yo le quité la confianza a que le defiende la jueza Tapia, su íntimo amigo, Wilman Terán. Dice que no le conoce, falso, de partida absoluta, íntimo amigo. Por eso trabaja su hijo en el Consejo de la Judicatura, pero sí es irrefutable. Y Wilman Terán, hoy procesado penalmente y apoyado por el correísmo en la Asamblea Nacional. Rosana Gustavo, a quien le asistió la razón. Por eso me persiguieron y me quisieron destituir, no lo lograron. Una pregunta final, doctor Saquicela. ¿Qué opina usted del actual presidente de la Corte de Justicia, José Swing, quien entendemos, tal como están las cosas en el concurso de jueces, en todo el tema político con el Consejo de la Judicatura, está para quedarse de largo? Mire, es consecuencia de la desinstitucionalización de la justicia. Yo a José le respeto, no tengo ningún problema de orden personal, ni mucho menos. Lo que sucedió es que justamente por estas metidas de manos en la justicia, quedó un consejo de la judicatura con vocales suplentes y los suplentes. La Corte Nacional sin presidente de la Corte. La señora Tapia es jueza subrogante y José Swing es encargado. Yo fui electo por unanimidad y titular y honré mi cargo. Por eso me complace. ¿Cree que lo correcto hubiese sido hacer lo que usted sugería, que le prorroguen a usted? Pero si es lo que correspondía, están prorrogados los demás funcionarios. Ahí usted puede apreciar que incluye la señora Tapia la ambición y la vanidad, y el aferrarse al cargo, diferente a mí, que siendo un juez tan destacado y un jurista reconocido del país, he renunciado a mi cargo. Así que me alegra más bien una oportunidad para haber aclarado. A mí me asistió la razón en todos estos acontecimientos. Hoy se sabe. El tiempo no nos permite seguir, doctor Saquicela. Le comprometemos por un nuevo diálogo y ojalá sea presencial para tratar un poco más sobre cuál es su propuesta para la presidencia de la República. ¿Algún comentario final, Rosana, antes del cierre? Sí, solamente ya de manera muy concreta, ¿por qué democracia sí? Como habíamos hablado de un inicio, usted se perteneció en su momento a la izquierda democrática. Ahora, ¿cuál es el vínculo de Iván Saquicela con democracia sí, con Gustavo Larrea? Conceptualmente siempre he sido de centro. Democracia sí es una propuesta de centro. Al único partido en que he pertenecido, nunca más he hecho política, fue Izquierda Democrática, que desapareció jurídicamente. Me parece que fue en el año 2010. Yo ya me vinculé al sector justicia y nunca he pertenecido a ningún partido. Aún así, mucha gente del IDE apoya nuestra candidatura, fundamentalmente porque no están de acuerdo con la candidatura del señor Rabascal, que le cuestionan, bueno, ellos de correísto, cosas de ese tipo. Coincido ideológicamente con Gustavo Larrea, su planteamiento de democracia sí, no he sido amigo, es un planteamiento, una invitación que recibí, y yo creo que ideológicamente somos coincidentes. Gustavo Larrea, en buena parte. aunque se separó posteriormente, fue mentor de Rafael Correa, uno de los principales. Yo creo que es verdad al final que tantos otros, pero también hay que decirlo completo. Fue quien pronto le cuestionó y se separó. Mire usted, hay muchos casos de Lenín Moreno, de María Paula Romo, cada quien responderá por sus actos. Pero lógico, gracias, doctor Saquicela. Yo nunca he estado en esa línea. Y finalmente estamos próximos a entrar en un diálogo con Verónica Abad. ¿Cuál es su criterio respecto de lo que está pasando con la vicepresidenta? Ella deberá asumir la presidencia de la República cuando Noboa pida su licencia para la campaña. Bueno, la verdad no puedo adelantar un criterio sobre aquello, no he analizado el caso jurídicamente, solo creo en términos generales que siempre será necesario garantizar procesos democráticos y jurídicos. Yo soy un hombre de derecho y democrático. Pero en política ya no hay prevaricato. No. Gracias, doctor Saquicela. Esperamos tenerle pronto. Han escuchado al doctor Iván Saquicela. Él fue presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hoy es precandidato a la presidencia de la República por Democracia Sí. Son las